este tutorial de Rhino, en el cual vamos a ver cómo construir una grilla, una trama o una retícula para poder trabajar. Si bien la aplicación que puede tener dentro del Rhino como malla puede utilizarse inclusive para elementos para diseño, pero lo importante es cómo nosotros podemos generar variaciones de malla en Rhino. Para, para poder trabajar con esto, vamos a empezar a usar lo que ustedes habían grabado, habían instalado en su momento, que era el Grasshopper. El Grasshopper es como un plugin que se coloca en el Rhino y que permite hacer los diseños paramétricos, es decir, trabajar con elementos matemáticos, con algoritmos, con datos, y esos datos se transforman en dibujos, en diseños, que son los que vamos a utilizar para trabajar con Grasshopper. Entonces, lo primero que vamos a hacer es llamarlo al Grasshopper dentro del Rhino. Ustedes ven en la pantalla, yo me voy donde dice comando y escribo. Al escribir solamente ya gr me aparece Grasshopper solito. Le doy aceptar, le doy enter y va a abrir ese plugin que se llama Grasshopper. Y les va a salir una pantalla como esta. ¿Sí? Ustedes van a eliminar esto y van a tener una pantalla como esta. ¿Qué es una pantalla para poder trabajar? Estos elementos que les van a salir aquí son elementos que son archivos que yo ya he hecho, pero que a ustedes pues, muy posiblemente no les aparezca. Hoy si les aparece con algunos ejemplos. Pero eso va a desaparecer cuando empecemos a trabajar. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a construir una grilla, les he dicho una grilla básica, y para eso podemos trabajar de esta manera. Me voy aquí a la pantalla de Grasshopper, le doy doble clic y puede escribir la pantalla, puede escribir exa y me va a salir ya las opciones que yo tengo al escribir esas palabras. Y el que voy a utilizar, aquí me aparecen varios con la palabra hexágono o con hexagonal, pero la que yo voy a tomar es esta de aquí que parece como una estrella que dice hexagonal. Ya fíjense ustedes, se borró todo lo de la pantalla y fíjense ustedes que en el Rhino ya aparece automáticamente una grilla en forma de hexágono, ¿sí? Que tiene su origen en el centro de la imagen. Ustedes lo pueden ver ahí. Obviamente lo que ha salido, ¿no? Es un estándar. Es un estándar lo que aparece ahí. Entonces, lo que hacemos nosotros es a ese componente que hemos llamado que es grid, hexagrid, que es una grilla hexagonal, lo que yo voy a poner son los valores para decirle cuántos en X y cuántos en Y, es decir, cuántas veces se repite ese hexágono en X, cuántas veces se repite en Y. Entonces lo que yo hago es en la pantalla, doy doble clic y me aparece, ¿no es cierto?, esta ventanita donde yo solamente voy a introducir un número, 20. Le doy enter y me aparece lo que se llama slider, que es igualmente un parámetro, un componente en el cual tiene un valor. ¿Sí? Voy a hacer otro porque yo necesito tener tanto para X como para Y. Y fíjense ustedes, al conectarlo estos valores, nuestra grilla ha aumentado, es decir, tiene 20 en X y 20 en Y. Y yo eso lo puedo mover. Fíjense ustedes, si desplazo, ¿no? Si desplazo el slider
hacia un lado, puedo yo escoger la cantidad de hexágonos que voy a tener para mi grilla. Ahí ya estaría prácticamente creada una grilla, ¿sí? Solamente no necesitamos dibujar, solamente buscar. Es más, podríamos hacerlo con otras, que eso es lo que ustedes van a hacer después de este tutorial. Probar con otras grillas, ¿no? Con otras grillas pueden probar. Si ponemos rectangular, este que dice rectangular, fíjense ustedes que siempre tiene que aparecerles como una grilla. Si yo lo hago, fíjense ustedes, voy a eliminar este. Fíjense ustedes, aparece una grilla hexagonal, cuadrangular, ¿no es cierto? Que igual yo le puedo poner valores. En el tema de la grilla rectangular, yo tengo que ponerle los valores de el cuadrado. Bien, vamos a seguir con nuestra grilla hexagonal, que la tenemos aquí. Se puede habilitar las vistas si yo en la parte donde está el nombre le doy con el botón derecho. Si está tiqueada la palabra preview, que se está viendo, si yo le doy clic ahí, se va a ocultar. ¿Sí? Para los que quieran mostrar. Bien, una vez que hemos hecho esto, nosotros necesitamos un área de trabajo para determinar la grilla. Para eso damos doble clic, escribimos la palabra área y donde sale con metro cuadrado, como ustedes ven ahí, le doy enter. Me sale este plugin que es de área. Lo que yo voy a conectar es estos elementos de Grasshopper. Tienen unas entradas que son las que están al lado izquierdo y tienen unas salidas al lado derecho. ¿Sí? Lo que hacemos con Grasshopper es conectar todos estos elementos para formar un diseño. Entonces aquí voy a conectar el punto C, que son las células. Les voy a decir que esas células, porque ahorita lo que tenemos es simplemente puro líneas. Necesitamos que esas células, esas celdas, tengan un área. Y por eso he llamado el componente área. Y al conectarle, fíjense ustedes, automáticamente en el centro se me genera un punto. Me genera un punto que es el centro de ese hexágono. ¿Sí? Lo que nos falta aquí es tener el tamaño, ¿sí? El tamaño de los hexágonos. Y ese tamaño lo vamos a conectar aquí en la entrada donde dice S de size, que es el tamaño. Ahí voy a colocar con doble clic un nuevo slider y voy a colocar el número. Fíjense ustedes cómo ha variado el tamaño de esa grilla. Entonces yo puedo reducir el tamaño moviendo el slider hasta el tamaño que yo quiero del hexágono. ¿Sí? Eso me da el tamaño de los hexágonos que yo quiero trabajar. ¿Sí? Para que se pueda ver, lo vamos a dejar en 2. Bien. Entonces, una vez que hemos hecho esto, que ya sabemos que nuestro hexágono tiene de diámetro 2, ¿no es cierto? Todo está en escala 1 en 1 y tiene un área. Lo que vamos a hacer es colocar dentro de ese hexágono otro elemento para que le ayude a componer una grilla. Vamos a llamar, con doble clic, ponemos circle y vamos a colocar el círculo. Dentro de los círculos vamos a colocar este que dice, el que está en naranja con negro. Ese es el que vamos a colocar, porque este tiene un ingreso del plano, el radio del círculo y
una salida que es ya para componer el círculo. Entonces vamos a conectar que dentro de esa área, ¿no? Dentro de esa área, lo que vamos a hacer, fíjense ustedes, si yo selecciono círculo, se me pone verde, y si yo doy aquí un acercamiento, fíjense ustedes, se me ha creado, a partir de ese centro, se me ha creado un círculo. Bien, sigamos entonces. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Le voy a decir que esos círculos van a aparecer en todos los hexágonos. Ustedes se fijan, ha aparecido ahí, ¿no? Ha aparecido ahí el círculo. ¿Sí? Vamos a hacer lo siguiente. Voy a eliminar esto y que aparezca nomás aquí. ¿Sí? Fíjense ustedes, ya lo vamos a tener aquí en 3D mejor. Y en cada uno de ellos ha aparecido, ¿sí? El círculo en cada uno de los lugares donde están los hexágonos. Bien, después que hemos hecho el círculo, yo lo que voy a llamar es que esos círculos que siguen siendo todavía simplemente líneas, yo necesito que sean superficie. Y para eso escribo boundary, y me va a aparecer esta opción que es boundary surface, que es para crear superficies planas. Selecciono, y lo que yo voy a conectar es que decirle que esos círculos, si los conecto con E, fíjense ustedes, ya los círculos ya no son, ¿sí? Ya no son, fíjense, ahí los círculos están simplemente sin superficie, ¿no es cierto? Los selecciono y están los verdecitos. Pero si yo conecto, automáticamente los círculos se convierten en superficie, ¿no? Entonces esto es un poco para ir jugando, digamos, ustedes pueden jugar con estos elementos para ver qué es lo que obtienen. Ahora, lo que yo también quiero es que los hexágonos también tengan superficie, es decir, no sean solamente líneas. Y para eso conecto la salida C de Hexagrid con la entrada de Boundary Surface. Si ya tengo una conexión, para hacer una segunda conexión tengo que apretar Shift y recién puede conectar de nuevo. Así tengo dos conexiones. Fíjense ustedes, tengo dos conexiones. Aquí se ve. Y fíjense ustedes, ¿no es cierto? Lo que ha hecho ha sido al revés, darle una superficie al hexágono y mantener los círculos libres. Bien, eso se puede ir jugando, como les digo, ¿no? Lo que necesitamos ahora es las distancias que vamos a tener. Ponemos distancia, que aparece con la regla, y lo que vamos a hacer es conectar esta salida P, es decir, los puntos, cada punto que estamos marcando del hexágono, necesitamos que estén a una distancia para hacer un movimiento. Entonces lo que vamos a hacer es conectar este punto P con la entrada A de distancia, ¿no? Ese A de distancia es donde va a estar el primer punto. Lo que vamos a hacer es dividir esta grilla. Pedimos división, que está A sobre B. Y lo que vamos a hacer es conectar esta D de distancia, que es la distancia, y la vamos a dividir, ¿cierto?, en una distancia que luego le vamos a dar el valor. Es decir, esta grilla la vamos a dividir en unas partes
para poder jugar con ella y tener nuevas alternativas. Al tener esto, vamos a conectar esta R de división, que significa el resultado, es el resultado que vamos a tener. Vamos a decir que eso va a estar conectado con R de círculo, lo conectamos y si ustedes se fijan, ¿no es cierto? Hemos conectado todos los elementos R con R y todo se ha vuelto una sola grilla, pero que está, ¿no es cierto?, en una distancia para poder trabajar. Llamamos un elemento que se llama construct point, que es este de acá, que tiene los valores de X, Y y Z. Y vamos a conectar el punto, la salida PT, la vamos a conectar a distancia. ¿Sí? Lo que vamos a decir es que la distancia en la cual se va a dividir la grilla está en base a unos puntos que tienen una coordenada X, Y y Z. Vamos a colocar un slider de 10 y lo vamos a conectar a la división en B. Entonces le estamos diciendo de que esto se va a dividir en 10 partes. Si yo esto lo muevo, ¿no es cierto? Fíjense ustedes cómo va variando lo que nosotros vamos haciendo. Pero esto no nos va a dar muchas opciones porque se sobrepone lo que queremos hacer. Entonces esto lo vamos a borrar y vamos a poner uno que tenga 50. Lo vuelvo a conectar y fíjense ustedes, ya es más factible el movimiento que yo quiero hacer, ¿sí? Porque con lo otro no se notaba lo que yo quería hacer, las divisiones de estos elementos que estoy teniendo yo aquí. ¿Sí? Fíjense ustedes, ahí lo pueden ver, como yo, jugando con estas divisiones, ¿sí? ¿No es cierto? Voy dividiendo la malla. Bien, ahora lo que yo quiero es que esto que está dibujado en plano tenga una altura, ¿no es cierto? Para eso, ustedes saben utilizar en los programas el extrude, que es este de acá, ¿no es cierto? La flechita hacia arriba. Y lo que yo voy a conectar es esta salida, que es la superficie del boundary, es decir, de todas las superficies que están escritas ahorita, lo voy a conectar al punto B. ¿Sí? Le estoy diciendo que todas las superficies van a tener una extrusión, es decir, todo esto que está pintado de rojo va a tener una extrusión. Fíjense ustedes que con esto que he hecho yo esta división, lo que hago es dividir cuáles se mantiene el hexágono como principal y en cuáles cambia el sentido del el círculo lleno y el hexágono vacío, ¿no? Esa es la intención de la división, eso es lo que estamos dividiéndolo, diciéndole que hay una cantidad con un número en una forma y otra cantidad en otra forma. Después lo que yo hago, tengo que decirle que este extrude va a subir, puede subir hacia arriba o puede ir hacia abajo, ¿no? Si es hacia arriba, es decir que va a estar en el eje Z. Entonces pongo aquí que necesito unit y necesito el que diga unidad Z, es decir, el que va a ir en forma vertical. Y ese lo voy a conectar a la D de distancia de extrude. Y fíjense ustedes, automáticamente, como ya el programa tiene, fíjense ustedes, automáticamente ya hay una elevación en la unidad Z, ¿sí? Automáticamente el programa le da una altura estándar y todo se ha elevado.
Si yo hago el movimiento aquí de mover las divisiones, fíjense ustedes cómo va cambiando, ¿no es cierto? Las divisiones que yo voy teniendo. ¿Sí? Ahí para que lo podamos apreciar, fíjense ustedes todo lo que estamos consiguiendo con la grilla. Bien, ahora lo que yo necesito es decirle cuánto va a subir. Para eso vuelvo a crear un slider que se llama y puedo ponerle 0,5 para que no sea muy alto. Perdón. 0,5, 0,5. Hay que tener cuidado que le acepta, si la coma o el punto, depende cómo esté configurada su máquina. Y yo le conecto y con ese valor, con ese factor que dice acá del slider, yo puedo subir. ¿Sí? Fíjense ustedes, va a subir el valor o va a bajar la altura de la grilla que yo estoy haciendo. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Entonces, uno puede ir variando. Si acercamos, fíjense ustedes cómo varía, ¿no es cierto?, las alturas. Puede apreciar ahí claramente. Si yo le doy aquí sombreado, fíjense ustedes cómo sale, ¿no es cierto? Se nota cuáles son los elementos que están llenos, ¿no? Que son llenos. Fíjense ustedes, aquí tiene apenas unos circulitos que los están pasando, que los está atravesando. Aquí se van haciendo más grandes y aquí en esta parte es al revés. Es el círculo que está conteniendo al hexágono. Bien. Una vez que hemos hecho eso, concluimos con el elemento que estamos trabajando y lo que nos permite es trabajar. Si lo vemos en todo, aquí en planta, podemos ver, ¿no es cierto?, la variación de la grilla. Si yo voy moviendo acá, ¿no?, los factores, fíjense ustedes cómo varían. Y eso me permite a mí crear una grilla que puede tener una variación. Yo lo que hago es jugar con los sliders de tal manera que me permita a mí tener un buen elemento de presentación. Bien, con eso concluimos.